En lo profundo de las selvas del sur de México y Guatemala, bajo un manto de vegetación densa y siglos de olvido, yacen los restos de un imperio que una vez fue uno de los más avanzados de toda Mesoamérica, el Imperio Maya. Sus pirámides desafiaban al cielo, sus ciudades bullían de vida, y sus conocimientos en astronomía y matemáticas asombraban incluso a las civilizaciones más modernas. Pero un día, todo comenzó a derrumbarse. No fue una gran batalla, no fue un conquistador extranjero, fue algo más complejo, más silencioso y mucho más trágico. Este video revelará cómo fue el último día simbólico del Imperio Maya, una narrativa que no aparece en los libros de historia convencionales. Veremos cómo un imperio brillante, estructurado y profundamente espiritual se fue desmoronando desde adentro, hasta que sus grandes ciudades quedaron completamente abandonadas. ¿Qué causó el colapso? ¿Qué vivieron las últimas personas que habitaron esas ciudades? Y sobre todo, ¿por qué nadie hizo nada cuando todo se venía abajo? En los años finales del imperio, las ciudades mayas estaban llenas de tensión. Los mercados seguían abiertos, los rituales aún se realizaban, pero había un aire extraño en el ambiente. Las sequías se repetían con más frecuencia, los cultivos comenzaban a fallar y la presión sobre los campesinos era insostenible. Mientras los sacerdotes hablaban de señales divinas, el pueblo sufría en silencio. La confianza en los líderes sagrados se debilitaba, pero pocos se atrevían a cuestionarlos. En una ciudad como Copán o Tikal, la vida cotidiana ya no era la misma. Las familias comunes hablaban en susurros sobre la escasez de agua, el aumento de impuestos y la obsesión de los gobernantes con construir templos cada vez más altos para impresionar a los dioses o a los rivales. Algunos jóvenes huían a las montañas, otros soñaban con abandonar todo. Se podía sentir el colapso acercándose, pero nadie lo decía en voz alta. Durante siglos, el Imperio Maya fue una red compleja de ciudades-estado interconectadas, cada una gobernada por una élite que mezclaba el poder político con el espiritual. Estas ciudades competían por recursos, prestigio y poder militar. A pesar de los enfrentamientos ocasionales, existía un equilibrio. La diplomacia, los matrimonios entre linajes reales y los juegos rituales mantenían cierta estabilidad, pero hacia el siglo VIII, ese delicado equilibrio empezó a desmoronarse. Algunas ciudades como Tikal y Calakmul se enfrascaron en guerras prolongadas por la hegemonía regional. Estas guerras drenaron recursos, fragmentaron alianzas y causaron un colapso interno. Con el tiempo, las ciudades más pequeñas fueron abandonadas o absorbidas. La sobrepoblación exacerbó los problemas ambientales y la presión sobre los agricultores aumentó. Las élites seguían construyendo monumentos y templos, ignorando las señales del inminente declive. La decadencia de las ciudades del sur, como Copán y Palenque, marcó el inicio del colapso maya clásico. Estas metrópolis, antes centros de innovación y poder, comenzaron a ser abandonadas progresivamente. Las inscripciones en piedra cesaron, los templos quedaron incompletos y las plazas sagradas se vaciaron. El silencio reemplazó a los rituales que durante siglos habían mantenido viva la cosmovisión maya. Muchos arqueólogos señalan que las crisis ecológicas, como sequías severas, agravaron los conflictos sociales y aceleraron este abandono. Sin embargo, mientras el sur colapsaba, el norte comenzó a florecer. Ciudades como Uxmal, Kabah y especialmente Chichén Itzá tomaron protagonismo. Estas urbes adoptaron nuevas formas de organización política y una arquitectura monumental distinta, influenciada por otros pueblos mesoamericanos. El poder se desplazó, pero la civilización maya no desapareció. Solo se transformó, adaptándose a las nuevas circunstancias, como lo había hecho en el pasado. Chichén Itzá se convirtió en el símbolo del nuevo orden maya en el norte. Esta ciudad, con su impresionante pirámide de Kukulcán y su campo de juego de pelota más grande de Mesoamérica, reflejaba una sociedad más militarizada y centralizada. A diferencia del sur, donde cada ciudad-estado competía por el poder, Chichén Itzá logró consolidar un dominio regional más estable. Además, su arquitectura y arte muestran influencias toltecas, lo que sugiere contactos intensos con otras culturas o incluso migraciones desde el altiplano central mexicano.
Esta mezcla dio lugar a una identidad híbrida, distinta del período clásico. No obstante, incluso este renacimiento tuvo sus límites. A finales del siglo XII, Chichén Itzá comenzó a perder influencia frente a otras ciudades como Mayapán, que adoptó una forma de gobierno más confederada. El poder se fragmentó de nuevo, y con él, la capacidad de resistencia frente a nuevas amenazas. Esta inestabilidad política interna debilitó la región justo cuando una amenaza externa, mucho más devastadora, se acercaba desde el otro lado del océano, los conquistadores europeos. La historia maya estaba por enfrentar uno de sus capítulos más oscuros. Una de las razones por las que el imperio maya perduró por siglos, incluso con todos sus conflictos internos, fue su sofisticada organización social. En la cima se encontraba la élite gobernante, los Kuhula Yau, considerados descendientes de los dioses. Les seguían nobles, sacerdotes y escribas, quienes eran los guardianes del conocimiento, de los calendarios y de los rituales. Más abajo estaban los artesanos, comerciantes y campesinos, que sostenían la economía agrícola y la vida cotidiana. Esta jerarquía bien definida garantizaba cohesión, pero también rigidez, lo que dificultaba respuestas rápidas ante crisis prolongadas. A pesar de no contar con un poder centralizado como otros imperios, los mayas compartían una cosmovisión unificada. Su religión, centrada en el tiempo cíclico, el sacrificio y la conexión entre los mundos espiritual y físico, permeaba todas las decisiones políticas. Los templos no eran solo lugares de culto, sino centros de poder, astronomía y propaganda. Esta simbiosis entre religión y poder ayudó a mantener el orden, incluso cuando las estructuras estatales colapsaban. Pero también los ató a un destino inflexible. Si los dioses pedían sangre o guerra, los líderes no podían desobedecer sin arriesgar su legitimidad. Pero si los mayas eran tan avanzados, ¿qué sucedió realmente con ellos? ¿Cómo un pueblo que construyó ciudades tan imponentes como Tikal, Copán y Palenque pudo terminar abandonando sus templos a la selva? Las respuestas no son simples. Durante años, arqueólogos e historiadores propusieron teorías sobre catástrofes naturales, guerras interminables, agotamiento de los suelos y colapsos climáticos. Nuevas investigaciones sugieren que no fue un solo factor, sino una tormenta perfecta de circunstancias. Y quizás lo más impactante, los mayas nunca desaparecieron por completo. Simplemente cambiaron. Al estudiar los restos arqueológicos, es evidente que muchas ciudades fueron abandonadas, pero otras florecieron en regiones diferentes. Mientras el llamado colapso clásico afectó la zona central, nuevas potencias surgieron en el norte, como Chichén Itzá. Las élites perdieron poder, pero el pueblo maya persistió. Aún hoy, millones de personas en México, Guatemala y Belice hablan lenguas mayas, practican rituales ancestrales y conservan su identidad. Lo que se derrumbó no fue una cultura, sino su sistema de poder. Entonces, ¿cuánto de ese colapso fue externo? ¿Y cuánto fue autoinducido? El legado del imperio maya se extiende mucho más allá de las ruinas escondidas entre la selva. Su sistema de numeración vigesimal, el concepto del cero, y su astronomía detallada influyeron en estudios posteriores y siguen asombrando a científicos modernos. Su calendario solar, más preciso que el juliano europeo de su época, fue usado para organizar cosechas, rituales y hasta predicciones del futuro. Los mayas veían el tiempo como un tejido sagrado, y su forma de medirlo revela una sofisticación que desafiaba las nociones occidentales sobre civilización. En la actualidad, el renacer del interés por los mayas ha tenido implicaciones profundas, no solo para la historia de América, sino para la identidad de los pueblos indígenas. Universidades, museos y comunidades están recuperando textos, glifos y saberes que habían sido suprimidos durante siglos. En un mundo que busca reconectar con raíces, los mayas representan una advertencia y una inspiración. Un imperio que cayó por sus excesos, pero cuya sabiduría espiritual y matemática aún tiene mucho que enseñar. Su impacto no se limita al pasado. Resuena en cada rincón donde la resistencia cultural aún florece. La última mirada al imperio maya no se hace desde la cima de sus pirámides, sino desde el corazón de sus pueblos. Aunque sus ciudades fueron devoradas por la selva y el tiempo, su espíritu sigue latiendo en las lenguas mayas que aún se hablan, en los rituales que sobreviven, en los ojos de los descendientes que, contra todo, siguen aquí. No fue el fin del mundo, como algunos profetizaron.
Fue un cambio de era, y quienes escuchen con atención aún pueden oír los ecos de los antiguos tambores vibrando entre los árboles. Porque el verdadero misterio no es por qué cayeron, sino cómo resistieron. Cómo, en medio de conquistas brutales, del olvido impuesto y de siglos de silencio, los mayas jamás desaparecieron del todo. Su historia, tu historia, no termina en la ruina. Termina en una semilla, sembrada en la tierra y en la memoria, esperando el momento de florecer de nuevo. Y ese momento puede ser ahora. A medida que los conquistadores se adentraban en los templos abandonados, descubrieron no solo tesoros, sino también fragmentos de una civilización que se comunicaba con los dioses a través de símbolos tallados en piedra. Los códices, que alguna vez guardaron el conocimiento del tiempo, las estrellas y el alma humana, fueron quemados en hogueras bajo órdenes de los frailes. En cuestión de días, siglos de sabiduría desaparecieron en humo y cenizas, mientras el silencio envolvía las ciudades de piedra. Sin embargo, algo persistía. A pesar de la destrucción, los descendientes mayas conservaron sus lenguas, sus leyendas y sus rituales. En las montañas, lejos del alcance del Imperio español, pequeños grupos siguieron contando las historias del Popol Vuh, conectando generaciones a través de la palabra. La historia del último día no fue un final absoluto, sino el comienzo de una resistencia silenciosa que aún hoy respira. Los cronistas europeos escribieron sobre el fin de los mayas, como si una civilización pudiera desaparecer por decreto. Pero la historia real es más compleja. No fue un apocalipsis, sino un proceso de transformación forzada. La cosmovisión maya fue empujada a la clandestinidad, pero nunca extinguida. Detrás de cada ruina, de cada calendario tallado en piedra, hay una historia que aún late bajo la superficie. La colonización no solo mató cuerpos, intentó borrar identidades. Pero los mayas sobrevivieron no por su fuerza militar, sino por su capacidad de adaptación. Adoptaron lo necesario para sobrevivir, escondieron lo sagrado y esperaron. Hoy, millones de mayas viven en México, Guatemala, Belice y Honduras. Siguen hablando sus lenguas, honrando sus antepasados y mirando al cielo con los mismos ojos que sus abuelos. El último día del Imperio Maya no fue una fecha exacta, ni un evento concreto. Fue una lenta despedida, marcada por traiciones, epidemias y la sombra de una cruz impuesta. Pero también fue un día que nunca terminó del todo, porque el espíritu maya resistió entre los susurros del viento y los ecos de las piedras. Aún hoy, al caminar por las ruinas de Palenque o Tikal, uno no ve solo pasado, sino la fuerza de lo que se niega a morir. Quizás el verdadero colapso no fue el de sus templos, sino el de nuestra memoria. Olvidamos que antes de los conquistadores existió un mundo lleno de sabiduría, arte y conexión cósmica. Este video no es solo una historia antigua, es un llamado a recordar. Porque mientras alguien cuente su historia, los mayas nunca habrán desaparecido del todo.